Observo una foto en la que aparecemos los dos. Ella se ve muy feliz abrazándome, sonriéndole a la cámara. Luego giro la cabeza y veo su cadáver en el suelo. La sangre sigue emanando de su cráneo. Pienso que dejó de amarme y que en cierto modo eso me vuelve culpable de lo que acaba de pasar. Me acerco a ella y gimiendo de tristeza me acuesto al lado suyo. Después de un rato los vecinos derriban la puerta, me hacen a un lado y señalan al revólver en la mano del cadáver. Mientras todo esto pasa, yo solo puedo ladrar y mover la cola asustado. Esto es terrible. Investigador paranormal. Comunidad, espero que se encuentren bastante bien. Ya estamos en el mes de diciembre, pero ni siquiera en este mes y con las vísperas navideñas, en este canal se deja de sentir el terror. Porque incluso en Navidad hay seres que te pueden aterrar, incluso en tu propia casa. Hoy traemos para ustedes la historia del Krampus. Pero antes de comenzar, quisiera pedirte de favor te suscribas para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Tal vez en esta ocasión prefieras escuchar este relato acompañado de un café, un buen ponche con las luces apagadas y un buen abrigo. Por mi parte, solo me queda pedirte te relajes y disfrutes de los siguientes fríos minutos. Recuerda, estás escuchando Investigador Paranormal. Krampus. El Krampus es una criatura de orejas de elfo y unos grandes cuernos propios del folclore de los países alpinos, tales como Austria, Alemania, Francia, Italia, entre otros. Se dice que Krampus, cuyo nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, es el hijo de la diosa Hel, la encargada del inframundo en la mitología nórdica. Esta bestia legendaria también comparte algunas características físicas con otras criaturas de la mitología griega, tales como los sátiros y los faunos. El verdadero origen del Krampus se concibió como contraparte al amable San Nicolás, que daba golosinas a los niños. El monstruo Krampus, por el contrario, azotaba a los niños malos y se los llevaba a su guarida. Según el folclore, Krampus aparece la noche antes del 6 de diciembre, conocida como Krampusnacht o Noche del Krampus. El Krampus es en toda la tradición alpina un ser de aspecto diabólico que el 6 de diciembre acompaña a San Nicolás, pero este no porta regalos, sino al contrario, con cadena y vara visita a los niños que durante todo el año han sido malos. Este diabólico ser castiga a los niños que se han portado mal, ya sea arrastrándolos al infierno, donde deben arder por la eternidad por sus pecados. En otras ocasiones se cuenta que dicho ser mete a los niños en una bolsa y los arroja al bosque para encontrar el camino a casa. Sin duda, Krampus es uno de los seres más aterradores, pero no se preocupen. Su única debilidad parece ser el hecho de que solo puede actuar en Nochebuena hasta la salida del sol de la mañana de Navidad, lo que limita sus movimientos a una sola noche al año. Solo espero, comunidad, que ustedes hayan sido lo suficientemente buenos todo el año. De lo contrario, tal vez esta Nochebuena sea la última y ustedes sean las próximas víctimas del Krampus. Fue un día nevado del 24 de diciembre. Yo antes de ese día me divertía en internet viendo mitos y leyendas. Y sí, con 11 años de edad era fan de esos temas relacionados con el terror, el misterio y lo paranormal. Entre esos mitos y leyendas que yo estaba leyendo, me encontré con una que me llamó especialmente la atención. Y ese es el mito sobre un personaje llamado Krampus. Estuve leyendo que muchos lo catalogan como el hermano maligno de Santa Claus. Krampus es un demonio que se aparece en la víspera de Navidad para secuestrar a niños que se portan mal y llevarlos al infierno. Yo era un chico que sufría de bullying. Los bravucones me lanzaban insultos y apodos horribles. Me golpeaban sin razón. Y por más que la profesora los castigaba, no se podía hacer nada. Ellos eran cada vez más incompasivos conmigo. Y esto solo era porque yo era más chico que ellos. Yo admito que tenía un poco de mal comportamiento debido al constante hostigamiento de esos chicos.
Tenía ataques de ira, me daba ansiedad, descargaba mi descontento con mis padres y me aislaba de todo. ¿Y por qué te cuento esto? Simple. Porque cuando leí aquella historia sobre Krampus, me imaginaba un escenario en mi cabeza en donde ese personaje se llevaba a mis matones, se los llevaba en un saco y se fuera al infierno con ellos. Sí, suena fantasioso y medio infantil. Lo curioso es que antes, apenas unos días atrás, se reportaron la desaparición de 4 niños que hasta el día de hoy los siguen buscando. Obviamente no iba a pensar que fue el personaje Krampus quien se llevó a los niños, porque eso es solamente fantasía, ¿no? Pero la realidad es que hay gente mala que sí son capaces de hacer eso, entre otras muchas cosas malas. Así que lo único que podía pensar era en la fecha del 24 de diciembre, para que yo pudiera abrir los regalos junto con mi familia. Me encontraba pensando en aquello cuando no noté en qué momento me quedé dormido. Estaba en mi cuarto cuando algo, de repente, en medio de la nada, en medio de la noche, me despertó y yo no entendía lo que pasaba. Así que intenté conciliar el sueño de nuevo, pero no lo lograba. Sentía que algo no andaba bien. Estaba bastante extrañado por lo que pasaba, hasta que sucedió algo que no esperaba. Alguien tocaba la puerta de mi cuarto. En ese momento me puse un poco nervioso, pero pensé que tal vez lo más lógico era que se trataba de mis padres. Dije en voz baja que pasara. Justo cuando pronuncié aquellas palabras, mi puerta se abrió de par en par, pero absolutamente nadie entraba a mi cuarto. Yo, bastante preocupado y a la vez extrañado, salí de mi cama, me puse mis pantuflas y fui a ver qué sucedía. Y sí, en efecto, nadie estaba en la entrada de mi cuarto. Salí de mi recámara a ver lo que pasaba, pero solo había silencio y una tenue luz de luna iluminaba un poco mi casa. Cuando bajé a la sala, noté a alguien sentado en el sillón que estaba justo al lado del árbol. Era alguien con una espalda bastante ancha, casi jorobado. Vestía un traje de Santa Claus con capucha, pero no se le veía el rostro. Lo que sí noté eran un par de cuernos parecidos a los de una cabra que sobresalían de su cabeza, y estaba estático, sentado en ese lugar. Yo, un poco nervioso, dije hola. Dije hola para ver lo que pasaba, porque pensaba que tal vez podría ser mi padre queriendo jugarme una broma a esta hora de la noche. Sí, yo quería creer eso. Y cuando le dije aquello a ese individuo, él se levantó rápidamente de una forma extraña y se quedó parado, haciéndome dar un brinco del susto. Ahora se notaba mejor, y en ese instante supe que no era mi padre. Aquella cosa medía más de 2 metros, tenía contextura maciza, sus manos eran pálidas, alargadas y puntiagudas, y un par de luces rojas aparecieron en la zona donde se supone deberían estar sus ojos. Me quedé paralizado del miedo. Quería correr, quería ir a mi cuarto, pero no podía, como si estuviera en una parálisis del sueño, estando de pie. La luz de la luna que iluminaba tenuemente la sala había comenzado a moverse y poco a poco, y por fin pude ver la cara completamente de aquel ser, de aquel individuo. Era horrible, parecía la cara de un monstruo, con una boca grande, con dientes que parecían astillas, y la piel de ese era casi pálida como la misma nieve. Yo estaba petrificado, pero de igual manera comencé a hablarle, preguntándole quién era, y esa cosa me contestó con una voz anormalmente ronca lo siguiente: Hola chiquillo, me presento. Yo soy Krampus. Y aunque no lo creas, no soy un mito como Papá Noel. Yo siempre fui real, aunque la gente no lo crea. Pero prefiero que no lo descubran. Mi presencia y mi existencia. ¿Sabes una cosa? Los 4 niños que habían desaparecido, en realidad
pasa? Yo sé que has tenido malos comportamientos, pero seré compasivo contigo debido a que antes no eras así. Fuiste así porque aquellos compañeros que se metían contigo para hacerte sentir inferior y ellos sentirse superior a ti. Pero sabes una cosa, ahora no tienes nada de qué preocuparte. Permíteme un momento, chiquillo. ¿Está bien? Luego de que dijera esas palabras, me dejó con los pelos de punta. Ese demonio fue a buscar algo que estaba escondido detrás del árbol de Navidad que teníamos, y de ese sitio sacó un grande saco, y por lo que se notaba, era muy pesado por el contenido que llevaba. Él abrió el saco, el cual desprendió un olor a putrefacción. Bajó el saco para que se pudiera ver bien lo que contenía en su interior, con la luz tenue de la luna, y me dijo: Acércate y verás, porque no tendrás nada de qué preocuparte. Mi cuerpo reaccionó obedeciendo automáticamente. Me acerqué a aquel saco, tapándome las narices, pues aquel olor era muy desagradable, y quedé impactado cuando miré dentro de ese saco. Estaban los cuerpos de los bravucones que me hostigaban. Allí estaban aquellos bravucones, junto con los cuerpos de los otros 4 niños desaparecidos. El estado de sus cuerpos los podría describir como si hubieran sido golpeados y machacados por algo muy, muy pesado y contundente, de tal manera que los dejó casi irreconocibles. Yo estaba tan consternado que no sabía qué decir ante esto, pero aquella criatura continuó diciéndome: Sé que al principio te asustarás por ver esto, pero sabrás cuando pase el tiempo que yo he hecho esto por ti, por tu bien. Seré librado de esos chiquillos malcriados que constantemente te acosaban y te molestaban. Pero no te confundas, yo soy malo, sí, pero con los niños que se portan mal. Tú, para mí, solamente eres otra víctima, no un niño que se porta mal. Pero prométeme que después de esto empezarás a comportarte como se debe, porque si no, bueno, eso ya te lo he demostrado. Pasa una feliz Navidad, quédate tranquila y disfruta. Hasta luego, chiquilla. Luego de que me dijera eso, aquella criatura se fue. Se fue de la casa, saliendo por la puerta de entrada lentamente hasta cerrarla. Dejó una horrible sensación en mi cuerpo que, conforme aquello se alejaba, aquella sensación desaparecía. Cuando por fin pude reaccionar y moverme, me fui corriendo hacia mi cuarto y me tumbé en la cama, tapándome hasta la cabeza, tapándome la boca para evitar gritar de la cosa horrible que había visto apenas hace unos segundos. Estaba temblando, respirando bastante agitado, y tenía muchas ganas de llorar. No pude creer que haya visto semejante escena tan espantosa, de ese ser con los cadáveres de esos 4 niños y de mis agresores brutalmente dañados. Estuve así por un buen rato hasta que empecé a calmarme poco a poco y pude dormir, aunque con dificultad. Ya han pasado días de eso y no se lo conté a nadie, y tampoco a mis padres, porque obviamente no me iban a creer y pensarían que me falla algo. Hoy pienso que en ese momento ese demonio llamado Krampus no fue tan malo como pensé, porque hizo un mal para beneficiarme a mí. De cierta manera, y por raro que suene, se lo agradezco, aunque haya quedado traumado. A partir de ese día he mejorado mi comportamiento y mis padres estaban felices y orgullosos de mí. Ya después se reportó la desaparición de aquellos barbucones que me molestaban en el colegio, pero es mejor que nadie lo sepa, que nadie sepa lo que pasó en verdad. Es por eso que ese secreto
me lo llevaré a la tumba y espero esté haciendo lo correcto. Ahora estoy feliz, feliz de que el mal haya hecho un bien en ese sentido, feliz por los regalos que me dieron en Navidad y también feliz porque hoy es el día en que acaba el año, así que solo queda esperar al próximo y a relajarse, disfrutar, olvidarme de aquella experiencia con Krampus, el demonio de la Navidad.